Bien, entonces decíamos, las vigas reciben las cargas de las losas y las utilizamos también para sostener el peso de los muros que podemos llegar a tener, por ejemplo, en una planta alta. Bien, entonces, siempre decimos que la estructura es el camino de las cargas hacia las fundaciones. Entonces, ¿cómo sería el traspaso de carga? Nosotros nos apoyamos en las losas pasan las cargas a las vigas y de las vigas pasan las cargas hacia las columnas. Práctico, ¿qué es lo que le piden acá en el práctico? No me voy a meter en la parte teórica, vamos exclusivamente a la práctica. Fíjense que en la página hay algunas teóricas, hechos videitos explicados. Así que miren esos, nosotros nos vamos a enfocar exclusivamente en la parte práctica. Algunos conceptos teóricos vamos a ver también, pero nos enfocamos directamente en qué es lo que tienen que hacer. Dice, sobre el esquema que indique el ayudante, dimensionar a flexión una viga de sección rectangular simplemente apoyada, incluida la armadura de corte. Dimensionar una viga placa continua de 2 tramos, incluida la armadura de corte. Entonces, acá encontramos eh, un concepto o dos conceptos. Bien, primero, dimensionar una viga de sección rectangular, simplemente apoyada, y dimensionar una viga placa continua de 2 tramos. Bien, ¿qué significa? Una sección rectangular, todos sabemos lo que es una sección rectangular, pero ¿qué significa dimensionar o que sea una viga placa? Conceptualmente estamos hablando de, esperen, que vamos a poner la pizarra. Conceptualmente estamos hablando de una sección rectangular. Eso es una viga de sección rectangular. Cuando nosotros hablamos de una viga placa, estamos hablando de algo que puede tener esta forma o esa forma. O sea, una viga placa puede tener una forma de T o una forma de L. ¿Qué se diferencia la viga rectangular con la viga placa? Que yo estoy considerando en la viga placa, en realidad, esto es la forma de T o la forma de L, es una viga rectangular, llamémosle una viga rectangular encubierta, por decirlo de alguna manera, porque en realidad la viga rectangular está acá. Lo que estoy haciendo es haciendo colaborar con esta viga de forma rectangular parte del hormigón de la losa. ¿Sí? En realidad, yo tengo una viga que para nosotros, si fuera rectangular, estoy haciendo colaborar parte del hormigón de la losa. Cuando yo tengo una viga que la llamamos placa en forma de T, es porque tengo losa de un lado de la viga y del otro lado de la viga. Y cuando tengo lo que llamamos una viga placa en forma de L, es porque tengo losa de un solo lado. Por ejemplo, vuelvo al TP. Vamos al esquema 1. La viga 1 tiene losa
que es la losa 1, de un solo lado. Entonces la viga 1 va a ser una viga placa en forma de L. Y la viga 3 tiene losa de los dos lados, o sea que va a ser, si nosotros las queremos calcular como una viga placa, va a ser una viga placa en forma de T, porque tiene losa de un lado y del otro. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en este trabajo práctico? Bueno, en la parte A es dimensionar a flexión una viga de sección rectangular simplemente apoyada. ¿Qué significaba simplemente apoyada? Simplemente apoyada, si vamos, esperen que vuelva acá, borro esto, simplemente apoyada significa la famosa viga isostática con la que trabajaban en estructuras 1, o sea, es suponer una viga simplemente apoyada es hacer esto, decir que es un elemento en el cual de un lado tiene un apoyo simple y del otro lado un apoyo doble. O sea, lo que para ustedes en estructuras 1, esto era una estructura isostática, ¿sí? Una viga tiene 3 grados de libertad, un apoyo simple restringe 1 grado, un apoyo doble restringe 2 grados, entonces nos queda una viga isostática, 3 grados de libertad con 3 restricciones. A este esquema es lo que llamamos una viga simplemente apoyada. O sea, lo que ustedes vieron en estructuras 1 de colocar apoyitos en las estructuras es un esquema de cálculo de nuestra realidad, ¿sí? Nosotros en la realidad, en las vigas de hormigón armado, por lo general, salvo casos muy especiales, no tenemos estos apoyos armados en la realidad. Hay casos que sí, pero no lo normal en las estructuras comunes, convencionales, en nosotros que hacemos viviendas o edificios, no tenemos este tipo de apoyo. O sea, tenemos una columna en cada extremo, lo más seguro, pero nosotros para el cálculo hacemos un esquema de cálculo y usamos los tipos de apoyo que ustedes vieron en el nivel 1. Entonces, una viga simplemente apoyada se le llama así, ¿sí? Va a tener una carga distribuida, ¿sí? Una carga distribuida que va a ser debido al peso propio, una carga distribuida debido a la losa y una carga distribuida debido al muro. Entonces tenemos, en realidad el peso propio va a ser más chico que la losa y el muro. Si quieren ponemos peso propio, losa, qué buena letra, muro. ¿Sí? Eso en principio van a ser los 3 tipos de carga que va a tener esta viga, o nuestra viga para el ejercicio 1. Esta viga, con estas cargas, nosotros ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener las reacciones, un apoyo doble puede tener una reacción horizontal, no tenemos carga horizontal en este caso, entonces no tenemos reacción horizontal, y después lo que podemos calcular van a ser cuánto va a ser el momento máximo, este diagrama de momento positivo, y el diagrama de corte que va a tener esta forma. ¿Sí? Eso es todo lo que vieron ustedes en estructuras 1. Acá es donde empezamos a ver
lo que ustedes calcularon en estructuras 1, que eran los momentos y los cortes, diagrama de momento, diagrama de corte. Esto va a ser una estructura que va a estar trabajando a flexión. ¿Cómo se va a deformar este elemento debido a esta carga? Esto se va a deformar así. ¿Sí? Si yo lo agrando a la viga esa, le doy un poco de cuerpo, ¿sí? Se deforma de esa manera. Bien, cuando nosotros trabajamos con estructuras a flexión, tenemos que una zona se va a traccionar y una zona se va a comprimir, ¿sí? Lo que vimos en losas. En este caso, ¿qué zona se está estirando o traccionando? ¿Quién me La dice? inferior. ¿Cómo? La inferior. Bien, la inferior se tracciona y la superior se comprime. Entonces, en la zona inferior es donde voy a necesitar los hierros más importantes, y en la zona superior es donde voy a necesitar el hormigón que nos tome las tracciones, perdón, las compresiones. Bueno, ¿qué es lo que dije acá? En la zona superior tomamos con el hormigón las compresiones. O sea, cuando nosotros tenemos una viga que le llamamos placa, si fuera rectangular, tenemos esto. En la parte de arriba, una zona comprimida, y acá abajo, donde están los hierros, traccionamos. Bien, ¿cuándo nosotros podemos decir que una viga puede funcionar como placa? Cuando yo tengo la losa donde está la zona comprimida. ¿Por qué? Porque hago colaborar al hormigón de la losa porque está en la zona comprimida, ¿sí? Si esto fuera una viga invertida, en donde la losa está acá abajo, no la puedo considerar como placa, porque la zona comprimida es la parte de arriba. O sea, si quieren anótenlo en algún lado, se puede considerar como placa una viga cuando la losa está del lado de la zona comprimida. ¿Se entendió eso? Sí, sí. ¿Sí? Bien, es importante porque después, si ustedes no entienden esto, incluso hasta puede ser una pregunta de examen, si ustedes no entienden esto, después cuando se trabaje con unas vigas continuas, como se trabajaba con las losas continuas, también hay un ejercicio que es calcular dos vigas continuas que tienen que ser placa. Este concepto es importante para saber cuándo se considera como placa y cuándo no. Bien, pero primero vamos a trabajar con una viga rectangular, ¿sí? Simplemente apoyada, porque es un momento donde es cero en los apoyos y el máximo en el centro, y para unas cargas distribuidas. Vuelvo al... esperen que no cambié la pantalla. Profe, discúlpame. Sí, Tengo un compañero que está en sala de espera esperando que lo aceptes. espérame que perdí la sala de espera. ¿Dónde está? Ah, ya está, me dijo, perdón. ¿Listo? No, no, no. Sí, gracias, profe. Listo. Bien. Entonces, vamos a lo que tienen que resolver. Parte A. Concentremos en la parte A.
La parte B la vemos la semana que viene, ¿sí? Vía continua de 2 o 3 tramos. En ambos casos dice que tenemos que hacer el análisis de carga en las vigas, lo que yo les decía, las 3 cargas, la acción de la losa, los pesos propios de las vigas y las cargas que hay de los muros sobre las vigas o tabiques. El cálculo de las reacciones y los momentos, lo que hicimos hace un rato, ese grafiquito que hicimos. El dimensionado de la sección y la armadura de flexión, esto es prácticamente lo mismo, dimensionar la sección y la armadura de flexión, es prácticamente lo mismo que vieron en el cálculo de losas. Verificación de la cuantía mínima y eje neutro es lo mismo que en losas. Verificación de la tensión. ¿Las fórmulas son iguales entonces? O sea, Son las mismas fórmulas, estamos trabajando a flexión, son las mismas fórmulas. flexión. Esto es lo que les aparece como nuevo, ¿sí? En lo que es vigas, que es verificar tensiones tangenciales máximas y calcular la armadura de corte. Las losas no tenían armadura de corte, ¿sí? En cambio en las vigas ya es parte de las armaduras que tenemos que calcular. O sea, en las losas calculábamos solamente armadura flexión. En las vigas vamos a calcular 2 armaduras. La armadura de flexión y la armadura de corte. Ahora vemos qué va a ser esa armadura de corte. Y como punto F, gráfico en cortes vistas de las vigas con ubicación de las diferentes armaduras, ¿sí? Hacer un grafiquito del dibujo de cómo quedan las armaduras. Entonces, volvamos a la pizarrita. Profe, ¿te hago una consulta? ¿Sí? ¿Las vigas que vamos a calcular van a ser todas de acero? No, ¿O de de hormigón madera? armado. Ah, las vigas, la T y la NL, ¿son Sí. en hormigón armado? Es todo hormigón armado lo que vamos a hacer. Ah, bien, pensé que era acero, listo. No. No, 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 no. Acá, estructuras 2 es todo hormigón armado. Bien, entonces, ¿qué les venía a decir? Les iba a comentar. Nosotros tenemos una viga. Hago una explicación rápida. Después lo ven en la explicación en los videitos que están en la página. Teníamos un apoyo, otro apoyo, ¿sí? Y unas reacciones. Tenemos las cargas arriba de esta viga, que es lo que vimos antes. Bien. En estos elementos empiezan a aparecer fisuras por corte. Esas fisuras por corte más o menos se van a aparecer así a 45 grados, por ejemplo, en los apoyos, porque esta fuerza tiende a romper este pedazo así. Cuando se corta, vuelvo a armar y vuelvo a poner de nuevo los datos para poder ingresar. En los apoyos pueden aparecer, debido a esfuerzos de corte, ese famoso diagrama de corte. ¿Se acuerdan cómo era el diagrama de corte que les hice? Era así. Así. Y así. Bien, los máximos esfuerzos de corte están en los apoyos. ¿Se ve eso? ¿Se entiende? Y se va reduciendo hasta que se hace 0 prácticamente en el centro, hasta que llega hasta el otro apoyo. O sea, los máximos esfuerzos de corte están en los apoyos. Debido a esos esfuerzos de corte, van a aparecer, si yo no tengo armadura
para tomar el corte, el hormigón se va a romper de esta manera. Van a aparecer fisuras así. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que poner armaduras que cosan esta fisura. O sea, armaduras que, por ejemplo, si la fisura va a ser así, una armadura tiene que o cortarla así para coser esa fisura o poner hierros en este sentido que estamos cosiendo esa fisura. O los dos juntos. Poner los estribos y poner estas barras así. Bien. A estas barras así le llamamos estribos. ¿Qué son los estribos? Si yo hago un corte en la viga, esto va a ser una sección, por ejemplo, rectangular. Uy, qué feo eso. Los estribos son hierros que van dando toda la vuelta a la viga, van haciendo la forma de la viga rectangular. Voy a tener después un hierrito acá arriba, otro hierrito acá arriba, y los hierros más importantes, en este caso, vamos a hacerlo más grande, van a estar acá abajo. Este elemento que tiene forma de rectángulo, que hace la forma de la viga, son estos verticales que yo estoy poniendo acá. Si yo hago un corte así, así, mirando para un lado, mirando para el otro, voy a tener estos estribos que van dando toda la vuelta a la viga con la forma rectangular. ¿Sí? Entonces, estos estribos son los que hacen que a nosotros no se nos rompa esta viga por corte. Y a esto es lo que se llama barra doblada, generalmente, salvo casos especiales, con un ángulo de 45 grados se doblan esas barras. ¿Sí? Esta no es ni más ni menos que una barra que va a venir por acá abajo, y del otro lado la vamos a levantar también, y va a ser así. Y a la vez va a tener otra barra acá, vamos a ver, que va a tener otro hierrito que va a ir de punta a punta. Entonces, de la armadura que yo voy a necesitar acá abajo, como hacíamos en las losas, alguna la voy a poder levantar para que colabore con el corte en las vigas. Y si no doblo estas barras, todas trabajan colaborando solamente los estribos, sin barra doblada, o sea, el corte lo resisto solamente con estribos. ¿Alguien tiene alguna duda de eso?